La conferencia matutina de hoy del presidente López Obrador tuvo como tema principal la presentación de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, respecto a la violencia política, a este fenómeno que hemos padecido históricamente. No recuerdo un periodo histórico, yo creo que no ha existido un periodo histórico donde candidatos y candidatas no hayan sufrido violencia electoral, violencia generalizada. Sin embargo, a partir de la guerra como tal, de Felipe Calderón, de la guerra contra las drogas, todo tipo de violencia se duplicó y ha ido en una espiral creciente hasta ver los efectos nocivos que tenemos hasta el día de hoy. Vamos a ver una parte de la presentación de la propia Rosa Isela Rodríguez, que fue hoy por la mañana, donde pues, nos dice la realidad en la que estamos. Esto pasó, permítanme, porque no sé si les compartí con audio, pero aquí está. Bueno, esto pasó hoy por la mañana. Vamos a ver un pedacito de esto y lo comentamos. Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy buenos días a la Secretaria de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días, compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación y muy buenos días a toda la población que nos ve por las redes sociales. Esta mañana estamos presentando el cuarto reporte del trabajo desarrollado por el Gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para proteger a quienes aspiran a un puesto de elección popular. Lo haremos hasta la conclusión del proceso electoral, como nos ha instruido el señor presidente, porque el propósito es proteger a la democracia en los comicios del próximo 6 de junio. Decirles que continuamos con la operación del Centro de Monitoreo. Ahí participan más de 100 servidores públicos, porque este centro tiene una presencia continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en donde participan la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF, así como la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí estamos pendientes de la atención que requieran candidatas y candidatos. Y en caso de ser sujetos de alguna amenaza o acto de violencia, les recordamos comunicarse al 911 a fin de activar los protocolos necesarios para su protección. El primer paso en este proceso es denunciar, avisar a las autoridades para que se realice una investigación y sea posible coordinar su atención en las mesas de construcción de paz y seguridad y en la Mesa Nacional de la Estrategia de Contexto Electoral. Como vemos, desde el inicio de la estrategia de protección en contexto electoral, del 4 de marzo al 30 de abril, hemos atendido y analizado un total de 234 casos de candidatas o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres. En 92 de estos eventos se han abierto carpetas de investigación. Junto con los gobiernos de los estados, se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención de protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades. De acuerdo a las mesas de construcción de paz y seguridad y a la Mesa Nacional, en las primeras 2 semanas de la implementación arrancamos con un total de 69 solicitudes. En la segunda fase tuvimos 42 y en los periodos siguientes hemos notado el incremento de casos a 57 en una tercera etapa y 66 en las últimas 2 semanas. Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente. Del total de reportes, 48% se ubican en 6 entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. El 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas
a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18% restante aspira a una gubernatura o diputación federal. De los 10 casos graves reportados anteriormente, por desgracia, se sumó el lamentable asesinato de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente por el municipio de Tecate, en cuyo esclarecimiento avanza la Fiscalía del Estado de Baja California y no ha descartado ninguna línea de investigación. Bueno, a partir de ahí la secretaria habla de temas particulares, sin duda son importantes. Si quieren más detalles, sugiero ver el reporte completo. Aquí vamos a lo macro. Como bien dice la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, bueno, antes de continuar esta cuestión, noté que hoy, por lo menos en esta presentación, no sé si estaba distraída, si se sentía mal o qué tenía la propia secretaria, porque en más de un momento, y aquí vimos uno de esos, tuvo un lapsus de un silencio prolongado que me parece difícil de explicar para una presentación preparada. Entiendo que si estás improvisando, si estás hablando de forma, ¿no?, normal, cotidiana, de repente se les van las ideas. A mí me pasa frecuentemente, si ven este programa donde hablo por lo menos hora y media, 2 horas cada tercer día, pasa que estoy sobre una línea discursiva y se me va la onda. Pero en este caso, hubo sobre todo una pausa cuando estaba hablando de un caso de Michoacán, de una diputada local. No, ella es diputada federal de Michoacán y parece, aparentemente, esto es un caso que el presidente López Obrador mencionó, el gobernador de Michoacán presionó para que la diputada federal votara a favor del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ahí tuvo un lapsus como de, como 20 segundos, 25 segundos, es algo realmente preocupante. Pero bueno, más allá de eso, espero que la señora esté bien. No tengo nada personal, ¿no?, ni mucho menos en contra de esta persona. Y al contrario, o sea, me interesa que una de las personas fundamentales encargadas de la seguridad pública del país, por cierto, esta figura de secretaria de Seguridad Pública disminuida a partir del gobierno del presidente López Obrador, donde la coordinación real y las decisiones que afectan materialmente a todos y todas vienen más por el tema de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina, que de la Secretaría de Seguridad, que más bien hoy está en una cuestión más de coordinación que de efectivamente en campo actuar, como sí lo hacen las otras dependencias que ya mencioné. Bueno, violencia política. Como decía, son 12 fallecidos a partir del periodo que mencionaba la propia secretaria. A partir del inicio del periodo electoral, 12 fallecimientos, 234 agresiones a candidatos y candidatas en todo el país. Esto en ningún sentido puede ser normal, puede ser aceptable, y en ningún sentido habla de una democracia plena, de una democracia completa, de una democracia madura como tal. A los conservadores, a los voceros de los regímenes pasados, estamos hablando de Reforma, ¿no?, de Loret, de Broso, ahora más recientemente Chumel Torres, ¿no?, son voces supuestamente frescas, innovadoras, independientes, hablan como si viviéramos en un periodo de oscurantismo. Les preocupa mucho, según ellos, la seguridad, la violencia política, las instituciones como tal, y hablan como si antes de este periodo habríamos vivido en un México fantástico, color de rosa. Yo me imagino este meme, ¿no?, si te gustan los Simpsons, de Lionel Hutz, cuando dice, ¿se imaginan un mundo sin abogados? Así, ¿se imaginan un mundo sin corrupción, con democracia y tal? Y todos tomados de la mano, saltando. O sea, yo no sé en qué México vivieron estas personas, pero definitivamente no es el México que yo viví. El México de a pie, el México donde efectivamente, de nuevo, nunca hemos tenido en la historia de este país una democracia completa,
plena, instituciones fuertes, un sistema de justicia que defienda material consistente sistemáticamente a las personas por encima de las personas que tienen más poder. Esa debería ser la principal función de las instituciones. Las que tenemos hoy en día funcionan al revés. El INE funcionó como un portero, ¿no? Como una barrera, una muralla que permitía el paso de aquellos grandes potentados, de aquellas personas conectadas al poder político, al poder económico, y cerraba el paso a verdaderos candidatos ciudadanos, a candidatos de la gente. Hoy en día estamos viendo un árbitro completamente sesgado, un árbitro que ve omisiones que podemos discutir y hemos discutido aquí a fondo cuestiones que efectivamente existieron, pero la proporcionalidad de las sanciones que el INE ve hacia un lado y omite completamente hacia otros lados, omisiones, yo diría, mucho más flagrantes, mucho más claras, mucho más fáciles incluso de comprobar, porque son tan obvias que hay investigaciones periodísticas que las descubren. Es decir, si un periodista puede descubrir el exceso de ingresos y egresos de la campaña, por ejemplo, de un candidato en Nuevo León, o sea, un periodista puede hacerlo, pero la institución encargada de fiscalizar los recursos no puede hacerlo. Y la versión más extrema de esta falta de democracia, de instituciones fuertes, de instituciones sólidas y de una cultura democrática es precisamente lo que expone hoy la secretaria de Seguridad Pública. La violencia directa. Y violencia entendida en un sentido amplio como desde la amenaza. Ya es un foco rojo. Desde las extorsiones, y ya de ahí vamos a cuestiones físicas, golpear, ¿no? Amenazar ya físicamente, secuestros, desapariciones, secuestros express y sobre todo homicidios. Por cierto, una tendencia a la alza, que es lo que marca la secretaria, y tristemente, seguiremos viendo esta tendencia a la alza conforme se acerque la fecha de las elecciones. Estamos hablando de julio de este año, un par de meses. Veremos el resultado de esa falta de instituciones, de esa flaqueza institucional, de la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos, de la falta de garantías para que una persona, a través de sus propios medios, de sus propios recursos, empiece a tocar puertas, empiece a hablar con las personas, empiece a insertarse de forma orgánica en el proceso político y quiera generar un cambio verdaderamente positivo para sus personas, para su población, para su familia, para su gente. Hay barreras enormes para este tipo de situaciones, de este tipo de movimientos. Una de ellas es la cooptación material de los procesos electorales a favor solamente de una cúpula de poder. Parece que tuvieran, por lo menos así se da en el discurso, diferencias abismales unos con otros, se pelean, se tiran con todo, cubetazos y tal. Cuando realmente vemos hoy, y esto lo hemos denunciado y lo seguiremos diciendo, por ejemplo, en el principal partido del poder, a un Mario Delgado como líder del partido, cuando esta persona es un instrumento de regímenes anteriores. Surge de esos movimientos a través de su padrino político, de su jefe directo, que siempre ha sido Marcelo Ebrard. Vienen de la tecnocracia priista, vienen de arriba. Ellos no vienen de abajo, no vienen de movimientos sociales, de una representación ciudadana, de salir a las marchas, de salir a las calles. Mario Delgado se acaba de encontrar con esa realidad y se trató de poner a sí mismo en un rol que le sale acartonado, le sale hasta ridículo cuando defendió la candidatura de Salgado Macedonio, porque no viene de ahí. Y ahí están en el poder, están en la cúpula, y se presenta la elección que tenemos hoy en día entre una baraja, salvo honrosas excepciones, y si es el caso de tu municipio, de tu estado, felicidades. Pero en la mayoría de elecciones, la baraja de candidatos y candidatas que tenemos va de lo impresentable a lo menos peor. Veo muy pocos candidatos y candidatas que realmente vengan de la gente, vengan de las comunidades, representen y puedan generar cambios sustantivos para las comunidades de las que vienen. De eso hay muy poco. Hoy toca votar, ¿sí? Y toca elegir entre los males menores.
elijamos, sí, con el corazón, pero también con mucho cerebro, con mucha racionalidad, de forma crítica. Después habrá oportunidad para construir estos movimientos y que la representación sea cada vez más justa y ojalá más pacífica. Hasta acá voy a dejar este comentario. De nuevo, si quieren más datos sobre casos concretos de violencia en el país, les recomiendo ampliamente ver todo la presentación de hoy de Rosa Isela Rodríguez y la serie de preguntas y respuestas que hicieron sobre el tema. Muchas gracias por ver. Aquí en este espacio vamos a estar muy atentos a todos los aspectos de violencia política que seguramente seguiremos viendo, desgraciadamente. Pero bueno, hasta acá lo dejamos. Gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos ahora sí. Hasta la próxima.